Jovencita dormía en el almacén de un restaurante, hasta que un día ocurrió lo inesperado. Iré a cualquier parte siempre y cuando sea hacia adelante. Es una frase que no muchos valientes logran tomarla al momento de poner en marcha un sueño, ya sea establecer un negocio propio, o salir de su ciudad natal para buscar nuevas oportunidades laborales, o el simple hecho de mudarse a otro país con el enorme deseo de prosperar en la vida. Muchas de aquellas personas, al llegar a un nuevo lugar y residir en este, se les hace sumamente extraño el medio que los rodea, sufriendo miles de carencias que cualquier inmigrante al salir de su país tiene que pasar. El hecho de no conocer a nadie da una rara sensación, como si fuésemos unos niños a quienes perdieron sus padres en medio de tanta gente, por lo que esta historia empieza así. En el orfanato Manitos Arriba, en Ciudad Juárez, México, se hallaba la pequeña Ángela, quien junto a su amiga Erika solían vivir durante su niñez. Ángela era una carismática e inocente niña que lastimosamente corrió con la mala suerte de ser dada en adopción al nacer, ya que fue arrebatada de sus padres por parte de sus abuelos, debido a que eran muy jóvenes para poder mantenerla, mientras que Erika fue abandonada en las puertas de aquel orfanato, por lo que desarrolló un carácter sumamente fuerte con todos, menos con Ángela, ya que se había convertido en su hermanita menor, a quien ella la protegía incondicionalmente. Durante su niñez viviendo en aquel orfanato, ambas se la pasaban en la cocina ayudando a las monjas cuando ellas solían preparar los alimentos, por lo que Ángela desarrolló una fuerte pasión por la cocina y le decía a la hermana Verónica que de grande sería una gran chef, mientras que Erika solo la acompañaba porque no quería estar sola. Cuando cumplieron la mayoría de edad, el orfanato ya no podía seguir manteniéndolas, por lo que preocupadas, Ángela pidió ayuda a la hermana Verónica, rogándole que por favor la dejase quedar en el orfanato, trabajando de manera voluntaria en la cocina. Pero lastimosamente, la hermana Verónica no podía acceder a esta petición, pues ella seguía órdenes a pesar de que Ángela era muy buena cocinando. Antes de partir, la hermana Verónica le entregó un pequeño sobre con una poca cantidad de dinero. No era mucho, pero al menos era lo suficiente para que se pudiera transportar. Además, le dio un pequeño papel, en donde estaba escrito una dirección. Ella le dijo que en aquella dirección vivía su gran amiga Leonor, quien tenía un restaurante, y que con mucho gusto podía darle un puesto de trabajo, y que con el dinero obtenido empiece a estudiar gastronomía. Ángela agradeció enormemente a la hermana Verónica. Junto a Erika fueron en búsqueda de Leonor. Cuando llegaron, ella las recibió con los brazos abiertos. Después de una charla en donde se presentaron y conocieron a la familia de ella, Leonor les dio las áreas asignadas para que comenzaran a trabajar un día lunes, así como la hermana Verónica lo había solicitado. Al llegar el día lunes, aquel restaurante abrió sus puertas desde muy temprano. Ángela comenzó a trabajar como ayudante de cocina, picando las especias y preparando uno que otros platillos, mientras que Erika era la camarera, cosa que no le gustaba, pero tenía que aguantar porque no tenía de otra. Así pasaron los días y por las noches Ángela acudía a un reconocido centro gastronómico para estudiar, fundado por el restaurante Puyol en la Ciudad de México, uno de los más prestigiados de aquella ciudad, que justo había abierto unas escasas vacantes, en donde Ángela fue una de las 10 afortunadas en ingresar, mientras que Erika solo se dedicaba a malgastar su dinero. Cuando Ángela comenzó a estudiar aquel curso, que solo duraba 6 semestres, o sea, hace 3 años, demostró un gran compromiso, por lo que antes de salir de aquella academia, fue contratada por la fundadora del restaurante y dueña del centro de estudios en donde estaba, para que formara parte de sus filas gastronómicas. Tras llegar a casa de Leonor y contarle sobre la enorme noticia, todos en aquella casa se alegraron tanto por ella, pues a pesar de que no eran parientes de sangre, se habían encariñado tanto con Ángela, ya que al convivir todos esos años mientras trabajaba y estudiaba, estableció un fuerte vínculo, por lo que le hicieron una pequeña fiesta para celebrar, pues era el inicio de un nuevo comienzo para ella.
mientras que Erika no era tan cercana a la familia de Leonor, pues no hacía nada productivo con su vida, ni con la ayuda brindada en el restaurante, por lo que un día, mientras se encontraba sola en casa, entró al cuarto de Leonor, con el único motivo de robarle el dinero con el cual mantenía el restaurante e iniciar de cero en otra parte. Pero mientras buscaba y rebuscaba entre sus cosas personales, vio un documento en el cual era el acta de adopción de su pequeña hija, ya que sus padres la habían dado en adopción debido a que ellos eran muy jóvenes para poder mantenerla, y por lo tanto decidieron robársela y entregarla a aquel orfanato. Por lo que en su mente ideó un plan perverso. Ella se haría pasar por aquella niña dada en adopción. Erika cambió completamente su carácter. De lo que era una jovencita muy rebelde, comenzó a mostrar interés en las acciones de Leonor, comenzando por ayudar en casa. También ayudaba a sacar las cuentas en el restaurante e inclusive invitaba a salir a Leonor, por lo que poco a poco estuvo metiéndole falsas ideas. Un día, Leonor, creyendo la falsa confianza que tenía con Erika, decide contarle sobre aquel día en donde sus padres robaron a su hija y la pusieron en adopción, dejándola en aquel orfanato. Aprovechando la oportunidad y que ella también venía de aquel orfanato, Erika le dijo que en efecto ella podría ser aquella hija que la dieron en adopción. Esto dio esperanzas a Leonor, pensando que ella era su hija a quien la arrebataron al nacer. Erika le pidió que por favor se hicieran una prueba de ADN, en donde ella lo pagaría. Cuando fueron a sacarse los exámenes, ella había falsificado los resultados, arrojando así una compatibilidad del 99%. Al mostrársela, Leonor se puso tan contenta que regresaron a casa para contar la noticia. Cuando Erika estuvo bajo el resguardo de la familia, manipuló a esta para que echaran a Ángela, pues quería tener más espacio personal y no quería compartir su habitación con nadie, mientras que Ángela solo pudo comprender que no tenía nada que hacer allí, ya que no era su familia, por lo que decidió arreglárselas por su cuenta, cuando empezó a trabajar en aquel prestigioso restaurante. Pero aquel comienzo no era nada fácil para Ángela, ya que al salir era la última que se quedaba, con el pretexto de revisar que todo estuviera bien y hacer el inventario. Todas las noches, cuando ya todos se iban a dormir, ella, al no tener a dónde ir, decidió dormir en el almacén, pasando así sus días. Mientras transcurría el tiempo, Ángela tomó aquel almacén como su pequeño departamento, levantándose muy temprano para esconder sus cosas y asearse. Hasta que una noche, Enrique, el encargado de hacer la limpieza, regresó al restaurante, ya que se había olvidado su morral. Cuando regresó, empezó a buscarlo, pero vio que alguien estaba merodeando por la cocina. Tomando una escoba, Enrique fue tras aquel individuo. Cuando estuvo a punto de golpearlo, se dio cuenta que era Ángela, y al verla, le preguntó de qué hacía aquí a estas horas, por qué no se había ido a casa. Ella solo respondió con cabeza entre sus hombros que no tenía dónde ir. Le pidió encarecidamente que no le dijera nada a nadie, que esto solo sería momentáneo, hasta que logre conseguir algo. Mientras Erika gozaba de una buena cama y el indispensable calor de hogar, Ángela tenía que dormir en una improvisada cama hecha de cortinas sucias, comiendo algunos platillos que ella misma preparaba y la escondía en un tupper. El tiempo pasaba en un abrir y cerrar de ojos. Enrique, antes de salir del trabajo todos los días, veía a lo lejos que Ángela se quedaba en el restaurante. Él ya no podía seguir viendo eso. Acercándose, le hizo la invitación de que viniera con él a su casa, que sus hermanitas la recibirían con los brazos abiertos. Ella aceptó con mucho gusto. Al llegar, vio que no eran las condiciones necesarias para esos niños, pero al menos tenían el amor de hogar. Un día llegó una terrible noticia a los oídos de Ángela. La hermana Verónica se había puesto muy enferma y los médicos solo le habían dicho que era cuestión de tiempo para que ella partiera. Cuando llegó, encontró a Leonor entre lágrimas, por lo que lo abrazó fuertemente como señal de consuelo. Pero, como le decía Ángela, pidió que las dejaran a solas, pues tenía algo sumamente delicado que contarles. Le dijo que Leonor era la madre de Ángela. Leonor no lo podía creer, pues ya había encontrado a su hija, quien era Erika. Acto seguido, la hermana Verónica le dijo que no podía ser ella, ya que sus padres la abandonaron en la puerta del orfanato hace muchos años sin ningún tipo de identificación. Mientras que los padres de Leonor trajeron a la pequeña al orfanato, en donde le dieron la simple orden de no decir nada, y a cambio
ellos reconstruirían el orfanato. Fue por eso que te cuidaba tanto en todo momento, decía la hermana Verónica. Espero que me puedas perdonar. Seguido de un débil suspiro, la hermana Verónica partió. Con una enorme duda, Ángela se realizó los exámenes para averiguar si se trataba de su madre. Aquel resultado la dejó sorprendida, arrojando positivo. Cuando Leonor mostró los resultados obtenidos con Erika, el médico de turno lo revisó detenidamente de arriba abajo, concluyendo que aquel documento era falso por ciertas irregularidades al momento de poner los datos. Esto fue motivo suficiente para que Leonor fuera con la policía para implantar una denuncia, cosa que Ángela se negó. Solo le dijo que la corriera de casa. Y así fue. Erika se retiró de aquel domicilio entre gritos. Al enterarse, Enrique se puso muy triste, debido a que se había encariñado con Ángela, de igual forma sus pequeñas hermanitas, por lo que Ángela decidió quedarse con ellos y con el dinero que ella ganaba ayudar a esta familia, ya que se había convertido en una especie de madre para esta nueva familia. Así pasaron unos cuantos años, y mientras Ángela salía a pasar por el parque con su nueva familia y su prometido, vio a lo lejos que Erika pasaba sus días tratando de subsistir, trabajando como una barrendera pública. Al principio quiso saludarla, pero luego recordó todo el mal que le hizo, así que solo siguió su camino. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.